A la meditación de la palabra del Señor, y hoy vamos a tratar de un tema que es sumamente importante. La inspiración lo llama la mayor necesidad del mundo y la mayor necesidad de cada uno de los creyentes. Nuestro tema se titula Morir para mí y nacer para Cristo. Vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. Y en la Biblia encontramos registrada la historia de un hombre que tenía algún conocimiento de la verdad, que creía y pretendía ser merecedor de la salvación y de todas las promesas del pacto que Dios había hecho con su pueblo, sencillamente porque era descendiente del pueblo de Israel, descendiente de aquellos a quienes Dios hizo la promesa. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús y todas las verdades que de Él se mencionaban, las cosas que de Él se decían, vio que había un poder sobrenatural, que algo sobrenatural le acompañaba. Y entre aquellas cosas que se habían dicho y que Jesús mismo las había mencionado de que Él era el Mesías, el Salvador del mundo, hizo eco en su corazón y quiso averiguarlo por sí mismo. Así que fue a dialogar con Jesús. Posiblemente él esperaba tener un debate con Cristo acerca de su misión, de lo que dicen las Escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando tuvo este encuentro, inmediatamente le habla a Jesús, le dice, este encuentro por cierto fue por la noche, le dijo, Maestro bueno, Rabí, sabemos que has venido de Dios y que nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, San Juan capítulo 3, versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. En otras palabras le estaba diciendo Nicodemo, lo que tú necesitas no es tanta evidencia de quién soy yo y quién es mi misión y cuál es mi misión. Le estaba diciendo que lo que tú necesitas es nacer de nuevo. No tienes tanta necesidad de mayor conocimiento porque sabes. No necesitas que te enseñe las verdades porque lo conoces. Lo que tú necesitas es una transformación de tu alma. Lo que tú necesitas es un nuevo corazón para que puedas apreciar las verdades celestiales y puedas vivirlas. Nadie en su condición y estado natural puede alcanzar el cielo. Nadie puede en su estado natural heredar el cielo. Eso nos dijo el Señor Jesús. ¿Por qué razón? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Lo vamos a ir descubriendo a través de nuestro estudio. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nicodemo no lo entendió, aunque había escuchado que existe una necesidad de ser bautizados, pero él no entendía en realidad que era el nacer de nuevo. Y Jesús le explicó. Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne, ¿con qué estaba haciendo Jesús esta expresión, la carne? ¿A qué estaba haciendo referencia? La carne significa el estado natural del corazón. Ese corazón que no piensa en las cosas celestiales, ese corazón que no entiende la dimensión espiritual, sino un corazón que está sujeto a las pasiones carnales, a cumplir los deseos, inclinaciones, tendencias de la carne. Entonces, un corazón en su estado natural. ¿Qué es lo que quería Jesús con este corazón en su estado natural? Jesús dice, necesita nacer de nuevo, es decir, necesita un nuevo corazón. Y esa es la promesa que Jesús ya había hecho al mundo, había hecho al pueblo de Israel. Les dijo, y este es el pacto que haré con la casa de Israel. Os daré un corazón nuevo, un corazón de carne, y escribiré mis leyes en vuestras mentes y en vuestros corazones. Esa era una experiencia que Nicodemo aún no había tenido. A pesar de sus años de conocedor de la verdad, a pesar de ser estudioso de la Biblia, pero esa experiencia le faltaba.
a fin de cumplir los requerimientos para el cielo, a fin de cumplir la justicia, a fin de llegar a ser santo y poder ver a Dios y ser idóneo para el reino de los cielos, necesitaba una experiencia transformadora de todo su ser. La inspiración dice, en la Escritura se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. Este corazón se refiere a la mente, a la vida y a todo el ser. No sencillamente se refería a un cambio de carácter, es decir, nueva conducta, nuevos comportamientos. Lo que Dios quería es que su ser, el que es la fuente de todas sus acciones, pensamientos, sentimientos, emociones, tendencias, propósitos, móviles, que todo el ser pueda ser transformado, pueda ser regenerado, pueda recibir un corazón distinto. Tener un corazón nuevo es tener una mente nueva, es tener nuevos propósitos y es tener nuevos motivos, nuevos móviles. Eso era lo que se necesitaba. ¿Qué más dice la inspiración? ¿Qué otros pensamientos encontramos? Vamos a ir leyendo algunas cosas aquí. La palabra os daré un corazón nuevo de Ezequiel 36:26 significa os daré una mente nueva. Ese cambio de corazón va siempre acompañado de un claro concepto del deber cristiano por la comprensión de la verdad que nos es proporcionada por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento consiste en tener motivaciones nuevas, gustos nuevos y tendencias nuevas. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo a una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas dan evidencia de su relación con Cristo. Así que en términos sencillos podemos definir el nuevo nacimiento como la vivificación de las facultades muertas del alma por un principio que es implantado en nuestro corazón, un principio de vida divino que crea nuevos gustos, nuevas tendencias, nuevos propósitos, nuevos designios y móviles de nuestras acciones, los cuales resultan en una vida enteramente distinta, en una vida transformada, en una vida que revela la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué el corazón del ser humano necesita nacer de nuevo? Eso nos lleva hacia el pasado. Las Escrituras nos muestran que cuando el hombre había sido creado, el hombre reflejaba la imagen de Dios. Cuando el hombre había sido creado en su estado natural, el hombre tenía la ley de Dios escrita en su corazón. El amor era el principio de acción, el móvil de acción que dirigía y controlaba todos los asuntos tocantes a la expresión de vida de la naturaleza humana. Pero cuando el hombre cayó en pecado, su naturaleza había sido depravada, su naturaleza quedó contaminada por el pecado, quedó degenerada, y esta degeneración ha ido en una caída cada vez más profunda debido a que el hombre no se sujeta a la ley de Dios. Hubo un momento en que Dios tuvo que hacer una recreación del universo, ¿no? Una purificación del mundo, y lo hizo mediante el diluvio. ¿Por qué? Porque de continuo el pensamiento de los hombres, los designios del corazón de los hombres era solamente hacia el mal. Y Dios tuvo que restaurar su imagen y lo hizo a través de aquellas personas que habían recepcionado su verdad. Debido a esta naturaleza que ha sido degradada, que ha sido degenerada, que ha sido depravada por el pecado, todo ser humano nace en su estado natural en una condición de pecaminosidad. Por tanto, necesita que se transforme. ¿Cómo ocurre entonces ese cambio de corazón? ¿Cómo ocurre ese cambio de vida? La inspiración dice, cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre. Cuando permitimos que la verdad llegue a nuestro corazón, haga contacto con el alma, haga contacto con nuestro ser y nos revela nuestra condición de pecado, nuestro estado de pecaminosidad, entonces sentimos nuestra necesidad. El Espíritu Santo impresiona a nuestra mente con este sentido de necesidad de cambio, necesidad de purificación. Y podemos exclamar como el apóstol Pablo decía: miserable hombre de mí, que soy carnal, que soy vendido bajo el poder del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la verdad la que nos lleva a exclamar este grito de ayuda, este grito de auxilio hacia el cielo. Inmediatamente lo que Jesús hace es aceptarnos, es recibirnos, es proveernos de su gracia, es darnos de su Espíritu Santo, es implantar un principio de vida a través de su palabra en nuestro ser, y lo que ocurre es que nacemos de nuevo. Dice la inspiración: renacemos, bajo las palabras del apóstol Pablo, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo en el corazón como la palabra de Dios, y cuando esas verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, entonces se despiertan nuevos sentimientos. Las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Eso dice la palabra inspirada. Todas las facultades que nos fueron concedidas en el momento de la creación al ser humano en su estado de perfección y han sido adormecidas, han sido otras esclavizadas y muchas de ellas pervertidas por el pecado, ahora son despertadas para cooperar con Dios. Nuevas energías, nuevas potencias, nuevas facultades, y la inspiración misma clara, no que se nos den nuevas, sino que las mismas facultades que hemos tenido son despertadas. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas, son capaces, son regeneradas, renovadas para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. La conciencia se despierta y somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir al Señor. Eso es lo que ocurre. Es decir, se implanta un nuevo principio en el corazón, un principio por el cual se crea en nuestra vida nuevas tendencias, nuevos gustos, nuevos propósitos. Entonces el alma vuelve a estar direccionada hacia la verdad. La inspiración dice: se crea un ser a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que todo ser humano necesita. El que presta atención a las Escrituras, una atención detenida y acompañada de oración, obtendrá una clara comprensión y un juicio sano, como si al dirigirse a Dios hubiese alcanzado un plano más alto de inteligencia. Y no es que lo alcanzamos, sino que lo que ya tenemos ha sido ahora santificado, purificado, renovado para ponerse en armonía con Dios. ¿Por qué necesitamos este corazón nuevo? La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Somos renacidos a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando el alma se entrega a Cristo, entonces un nuevo poder se posesiona de su corazón. Se realiza un cambio que por su propia cuenta el hombre no puede realizar. Es una obra sobrenatural que introduce en nuestra vida un elemento sobrenatural. El alma que se entrega a Cristo, dice la inspiración, ahora llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo de rebelión y que no quiere que otra autoridad sea reconocida, sino la suya.
Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable a los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Para nacer de nuevo necesitamos rendirle nuestra voluntad a Cristo. Necesitamos inclinar nuestra alma del lado de Jesús. Y Él entenderá nuestro pedido de ayuda, nuestros gritos de auxilio, y nos dará un corazón nuevo. Solamente así estaremos libres del dominio del mal. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o del otro, de los dos poderes, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. Sin embargo, noten lo siguiente: no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio al reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Tú no eliges pasar bajo el dominio de Satanás. Debido al estado natural en el que nacemos y a la pecaminosidad que es inherente a nuestro corazón, naturalmente caemos bajo su dominio. Dice aquí, basta con que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Queridos amigos, ustedes no necesitan acercarse a Satanás, no necesitan elegir estar del lado de Satanás. Mientras se mantengan en su condición natural, ya lo están. Y Satanás se posesiona de vuestra alma y los lleva cautivos bajo el poder del pecado. Sin embargo, para acercarnos a Cristo, ahora necesitamos hacer uso de nuestra voluntad. Ahora sí necesitamos elegir, porque desde la condición en donde estamos, tenemos que elevarnos por encima de nuestro estado natural. Y es lo que Cristo puede obrar en nosotros. Entonces, vamos a ir describiendo algunas de las razones por las que necesitamos nacer de nuevo. Número 1, porque es la única manera como podemos llegar a ser parte de la familia celestial. Podemos volver a ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, el versículo 12 hacia adelante nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que quieren volver a ser hechos hijos de Dios, tienen que recibir a Cristo, y cuando reciben a Cristo, son engendrados, ya no de voluntad de carne, es decir, la gracia no se hereda por un nacimiento natural. La santidad no se hereda por un nacimiento natural de alguien que sí haya estado en comunión con Dios. Esto lo hace posible solamente el corazón que se entrega a Cristo y que es engendrado y renovado por el Espíritu Santo. Como lo dice el apóstol Pablo, los que son renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. ¿Por qué esto es posible? Dice la inspiración además. La naturaleza vieja, la vieja naturaleza nacida de sangre y de voluntad de carne, no puede heredar el reino de Dios. Es necesario abandonar las sendas antiguas, las tendencias hereditarias, los viejos hábitos, pues la gracia no se hereda. Maranata, el Señor viene, en la página 76. Esto solamente puede ser apreciado y puede ocurrir en alguien que ha nacido de nuevo. Otra de las razones por las que necesitamos nacer de nuevo es porque es la única manera como el ser puede llegar a ser libre del dominio del pecado. Jesús decía que el que es nacido de la carne, carne es. El que ha nacido en su condición natural es pecaminoso. Ese corazón está inclinado al mal, ese corazón está en enemistad contra Dios. Ese corazón
necesita ser cambiado. Por naturaleza el corazón es malo. ¿Y quién hará limpio del inmundo? Nadie. Ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. Porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley, ni tampoco puede. Romanos capítulo 8, versículo 7 nos muestra estas expresiones. En su estado natural, la carne no se sujeta a la ley de Dios, y si quisiera sujetarse, no puede. Eso es sumamente importante. En su estado natural no puede. No puede ser libre del dominio del pecado. No puede ser libre de su estado natural, de esa esclavitud. Satanás se posesiona debido a ese corazón natural del alma y no podemos ser libres. El ser humano necesita nacer de nuevo. Sigo leyendo, eso está en El Camino a Cristo, en la página 18, dice: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que estamos sumidos. No podemos por nosotros mismos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién puede sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad puede estarlo. Entonces, la única manera como el ser humano puede ser libre del dominio del pecado es cuando ha muerto al pecado y ha nacido de nuevo. Romanos capítulo 6, desde el versículo 14 nos dice esto en relación al bautismo y al nuevo nacimiento. Dice lo siguiente, leamos desde el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora dice: no reine pues el pecado, dice, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el reino del pecado ha sido desalojado de nuestro corazón, es cuando hemos nacido de nuevo. Ahora el Señor dice: ya no dejes que vuelva a retomar su dominio, ya no dejes que vuelva a enseñorearse de ti. Versículo 14. Porque el pecado, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En aquel creyente que ha nacido de nuevo, el pecado no puede volver a tomar su dominio, no puede volver a retomar el control del alma. Pero en el pecador común, el pecado gobierna, controla y dirige, y no puede por sí mismo acercarse a Dios. No puede por sí mismo escapar del hoyo del pecado en que está sumido. Pero sí el que ha nacido de nuevo. Entonces, primera razón, porque es la única manera de ser hechos hijos de Dios. Segunda, porque es la única manera como somos libres del dominio del pecado. Tercera razón, es porque solamente así puede crearse en nosotros enemistad hacia el pecado. La enemistad del corazón natural hacia Dios es natural. Por naturaleza, dice la inspiración, el corazón está en enemistad con Dios, está alienado con Dios. Sin embargo, cuando ha nacido de nuevo, la armonía se ha restablecido y ahora es implantado por la gracia divina un nuevo principio en el alma. La enemistad en la tierra entre el hombre y Satanás está allí de manera sobrenatural. A menos que el poder convertidor de Dios se aplique diariamente sobre el corazón humano, no habrá inclinación a tener inclinaciones religiosas, sino que los hombres elegirán ser cautivos de Satanás en lugar de ser libres, hombres libres en Jesucristo. Yo digo que Dios pondrá enemistad, el hombre no puede decirlo.
Cuando la voluntad es sometida a la voluntad de Dios, debe ser porque el hombre inclina su corazón y su voluntad a estar del lado del Señor. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, se implanta en nosotros una enemistad sobrenatural contra Satanás, el autor del pecado, y contra el pecado. Solo así odiaremos el pecado. Otra razón por la que necesitamos nacer de nuevo es porque ese es el requisito de entrada al reino de los cielos. Ese es el requisito de entrada al reino de los cielos. Los que han nacido de nuevo a una vida nueva mediante el Espíritu Santo son participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y procedimientos dan testimonio de su relación con Cristo, que son hechos hijos de Dios, vuelven a ser parte de la familia real. Cuando los que dicen ser cristianos conservan todos los afectos naturales de su carácter y su disposición, dice la inspiración, ¿en qué se diferencia su situación de él y la de los mundanos? Los tales no aprecian la verdad como elemento santificador y refinador y no han nacido de nuevo, solo cuando Cristo mora en el alma. El creyente gana su entrada al reino de los cielos. La naturaleza divina de Cristo se implanta en el alma, la justicia de Cristo llega a formar parte y a entretejerse con cada fibra de nuestro ser, y entonces somos herederos del reino de Cristo. Por eso decía Jesús, si alguien no nace de nuevo, no puede heredar el reino de los cielos. Y otra de las razones por las que el creyente necesita nacer de nuevo también está escrito aquí: para deleitarse en la comunión con Dios. Las inclinaciones religiosas, las intenciones de hacer el bien en nuestro corazón solamente nacen por la gracia de Dios que opera en nuestra vida. La comunión con Dios no es algo natural en un ser humano, sino solo en aquel que ha recibido un nuevo corazón. En su estado de inocencia, dice la inspiración, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Estaba en completa comunión y gozaba de completa comunión. Pero después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró alejarse de la presencia de Dios. ¿Qué ocurre después de que el hombre ha caído en pecado? Ya no encuentra gozo en la comunión con Dios. Por eso, si usted va al Génesis, se encuentra un Adán que antes se había deleitado en encontrarse con su Creador, que se esconde, que se corre, y que Dios tiene que buscarle y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y Adán dice: me escondí porque tuve miedo. Es decir, el pecado ha creado una alienación entre el hombre y Dios y nos ha quitado ese gozo que encontrábamos en encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Después de su caída, el hombre ya no goza de comunión con Dios, ya no encuentra gozo y satisfacción en su comunión con Dios, sino que procura ocultarse. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado, es decir, de un corazón que no ha nacido de nuevo. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. Camino a Cristo, página 17. Por esa razón, si Dios salvaría al hombre en su estado natural, el cielo no podría ser para él un lugar de gozo. Si el hombre iría al cielo en su condición natural, el cielo llegaría a ser una tortura, porque no está regido bajo los mismos principios, no son los mismos móviles, no son las mismas inclinaciones. Es más, dice la inspiración, que en un corazón no renovado no encuentra gozo en la santidad, no procura la pureza, no procura la justicia, no procura la obediencia a la ley de Dios, sino que está en enemistad contra ella. Y los principios del mal crecen espontáneamente, sin ejemplo ni enseñanza. Pero cuando vamos a Dios, nos deleitamos en la ley de Dios, nos deleitamos en servir a Jesús, nos deleitamos en practicar los principios que el Señor quiere
que practiquemos. Dice aquí la inspiración: cuando la luz que resplandece de la cruz revele el amor de Dios, su amor no se atrae a Él. Si nos resistimos a esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia voluntaria a Cristo. Se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Al hombre natural no le agradan las cosas espirituales, porque dice la inspiración, para él son locura y no las puede recibir, no las puede entender y no las puede comprender. Pero cuando estos principios se han desarrollado en él, entonces la ley es escrita en su corazón. Y quiero mencionar un último principio, una última razón por la que el creyente necesita nacer de nuevo. Es porque es la única manera como el creyente puede prestar obediencia a la ley y puede desarrollar un carácter justo y aprobado por Dios. Leamos algunas cosas de las que se encuentra registrado en las Escrituras. Dice aquí la inspiración que cuando el hombre en su estado natural quiere guardar las cosas celestiales, no puede. Pero cuando va a Cristo está habilitado, es participante de la naturaleza divina y tiene el poder de Dios, el Espíritu obrando en él para cumplir lo que la ley de Dios quiere que cumplamos. El carácter que Dios quiere que edifiquemos lo podemos hacer solo si hemos nacido de nuevo. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia, a menos que estemos vitalmente relacionados con Dios. No podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que Él nos ordene. Entonces, la relación con Cristo inicia en el momento en que le entregamos nuestro corazón y ha sido regenerado y engendrado por la voluntad de Dios, nacido del Espíritu. Por tanto, ahora puede ser con mayor razón ser llamado Hijo de Dios. Del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Por tanto, en ese corazón natural del que salen todas estas cosas, ¿podemos desarrollar un carácter justo? Es imposible. La fuente del corazón debe ser purificada antes de que los raudales puedan ser puros. En aquel creyente que ha nacido de nuevo, el amor es el móvil de las acciones, es el principio de acción. Por tanto, las acciones buenas fluyen naturalmente. Ahora podemos decir que es Dios que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y que nos deleitamos en la ley, que la ley de Dios ha agradado a nuestro corazón solamente naciendo de nuevo. ¿Y cómo se evidencia que hemos nacido entonces de nuevo? La misma inspiración dice: ¿cuál es la señal de un nuevo corazón? Un cambio de vida. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todo ha llegado a ser hecho nuevo. Lo que antes amábamos, ahora aborrecemos, y lo que antes aborrecíamos, ahora amamos. En todos nuestros actos, en todas nuestras acciones se evidencia que estamos relacionados con Cristo y que somos hijos de Dios porque los principios de la ley han sido grabados en nuestro corazón.
Y dice la inspiración, si la ley está grabada en el corazón, ¿no moldeará nuestra vida? Cuando este corazón nuevo, con nuevos principios, nuevos gustos, nuevos motivos, nuevos propósitos, nuevas tendencias, nuevas inclinaciones, lo hemos recibido, entonces el guardar la ley será parte de nuestra existencia. Alguien que está en esta condición, el Señor le dice que necesita ejercitarse y desarrollarse continuamente. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa perfección puede ser lograda solamente en un corazón renovado y regenerado. Queridos amigos y hermanos, nuestra mayor necesidad es la de recibir un corazón nuevo. Ese corazón nuevo solamente puede recibirse cuando hemos decidido morir a nosotros mismos y morir al pecado. Ese corazón nuevo solamente puede recibirse cuando estamos dispuestos para ser vencidos por el enemigo. Decía la inspiración, no necesitas elegir ni decidir estar de su lado. Basta con que descuides tu relación con Cristo y ya estás bajo su control. Pero para ser hechos nuevas criaturas necesitamos elegir, hacer uso de nuestra voluntad y entregarlo bajo el poder de Dios, que todo crea, recrea y transforma y lo hace a imagen y semejanza suya. Tal vez alguno de ustedes pueda pensar que tiene mucha experiencia en la fe, que ya no necesita nacer de nuevo. La inspiración dice que Nicodemo estaba en esa misma condición. Él creía que ya era merecedor del cielo por el tiempo de práctica que tenía de la fe. Sin embargo, todavía no había tenido esa experiencia de un corazón diferente. Esa naturaleza que nosotros tenemos contamina todos nuestros actos de egoísmo. Pero cuando tenemos un corazón puro, todos los actos que fluyen de nuestro corazón también llegan a ser puros. Pero no solamente son aquellos que tienen experiencia en la fe, sino que todo aquel que ha nacido de varón y mujer necesita nacer de nuevo. Es el deber, queridos hermanos, de todo padre enseñar a sus hijos que necesitan nacer de nuevo. Dice aquí la inspiración, enseñad a los niños que deben tener un corazón nuevo, que deben crearse nuevos gustos e inspirarse en nuevos motivos. Deben tener ayuda de Cristo, deben llegar a familiarizarse con el carácter de Dios tal como se revela en su palabra. Es decir, todos los niños necesitan un corazón nuevo y es el deber enseñarles. Los jóvenes necesitan un corazón nuevo. Los adultos necesitamos un corazón nuevo si queremos entrar por las puertas de los atrios celestiales. Si queremos cumplir con lo que Dios nos pide, necesitamos un corazón nuevo. Yo sé que muchas personas han intentado cumplir, han intentado vivir la vida cristiana y han tenido en algún momento el deseo de hacer algo bueno para Dios y de prestar un servicio fervoroso. Sin embargo, se dan cuenta que sus esfuerzos fracasan. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque necesitamos un corazón nuevo. Si en tu vida fracasas continuamente, quieres hacer lo que Dios manda, pero no lo has logrado, la inspiración dice, lo que tú necesitas es un corazón nuevo. Si tienes mucho conocimiento de la verdad, pero en la práctica te das cuenta de que estás muy distante de cuánto conoces, el Señor te dice, ven a mí y yo te daré un corazón nuevo. Yo plantaré en tu corazón mis leyes, sus principios las escribiré. Y entonces se cumplirá en nosotros toda justicia y seremos idóneos, seremos hijos de Dios y su verdad será real en nuestras vidas. ¿Quieres tú vivir una experiencia totalmente diferente? Quiero invitarte a tomar tu decisión. En el Salmo 51 encontramos una oración de confesión y una oración modelo para todo creyente. Encontramos una oración donde David confiesa sus pecados, pero no solo confiesa sus pecados, sino que reconoce ante sí mismo y ante Dios su condición pecaminosa. Salmo 51:5 dice, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Él reconoce su estado de pecaminosidad en el que ha nacido, lo cual le imposibilita por sí mismo para vivir una vida de obediencia. Pero le dice en el versículo 10 en su corazón al Señor. David reconoce que por sí mismo no puede, sin embargo reconoce el poder de Dios y pide al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser la oración diaria de todos y cada uno de nosotros. Si queremos ser libres del pecado, si queremos ya no ser más siervos de iniquidad, sino siervos de la justicia, si queremos tener una vida totalmente diferente, el cambio inicia cuando entregas tu voluntad a Dios para ser renovada, transformada, regenerada, para que Dios crea en tu corazón un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón limpio y un espíritu recto. Cuando eso ocurre, entonces seremos tal cual Dios lo requiere. Cumpliremos el ideal de Dios para nuestras vidas. El Señor nos ayude y que nuestra petición diaria entonces sea: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Quiero morir para mí, quiero morir a mis gustos, quiero morir a mi vieja naturaleza y quiero nacer para Cristo. Quiero nacer para la justicia y nacer para el reino de los cielos. Que el Señor bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén.